En abril de 1945, en la isla más cercana al Imperio del Japón, los marines de los Estados Unidos librarían uno de los combates más feroces de la Segunda Guerra Mundial. En Okinawa, dos ejércitos estadounidenses harían frente a más de 120.000 soldados japoneses, bien atrincherados y determinados a causar el mayor número de bajas posibles al enemigo, para que éste se lo piense dos veces antes de invadir el archipiélago nipón. Sin embargo, los 80 días de duros combates en esta isla y la experiencia previa, vivida en la carnicería que fue la batalla de Iwo Jima, convencería al alto mando estadounidense de usar el arma más letal de la historia de la humanidad. Conoceremos todo esto y más a continuación. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos, y seguirme en Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia. Dicho todo esto, continuemos. Bien amigos, antes de ir de lleno con nuestro tema, tengamos un poco de contexto previo. El año de 1945 fue definitivamente catastrófico para el eje. Italia se había rendido ya hace 2 años, y los angloamericanos ocupaban gran parte de su territorio. Mientras tanto, el Reich era invadido tanto por el este como el oeste. Las fuerzas del eje vivían sus últimos días, y Japón no sería la excepción. Hace apenas unos meses habían sido expulsados de gran parte de las Filipinas, Birmania, y habían recibido una contundente derrota en la batalla de Iwo Jima. Mientras tanto, cientos de bombarderos B-29 castigaban a diario las principales ciudades de Japón. Tokio, la capital, fue sometida a un gran ataque en el mes de marzo, con más de 334 bombarderos, que dejó cerca de 100.000 muertos y más de 1 millón de personas sin hogar. Aún así, la determinación del pueblo y el alto mando del ejército imperial se mantenía intacta. Su intención en la batalla de Okinawa no era la de obtener una victoria, sino causar tantas bajas a los Estados Unidos que simplemente este descarte la opción de invadir Japón y se sienten a la mesa de negociaciones para evaluar la paz. Mientras para Estados Unidos, Okinawa era importante, pues sería una base desde donde poder lanzar la futura operación Downfall, o sea, la invasión del Japón insular. Por cierto amigos, me ha estado rondando la idea de hacer un video acerca de este posible desembarco, que habría sido sumamente colosal. Si les parece bien la idea, déjenla en comentarios y veremos qué se puede hacer. Okinawa, una isla de más de 100 kilómetros de largo y 32 de ancho, había sido reforzada con una guarnición cercana a los 120.000 hombres, todos al mando del teniente general Ushijima Mitsuru. El terreno favorecía a los defensores pues se componía básicamente de elevados macizos, un gran número de cuevas y de una espesa selva de difícil acceso. Pero también existía un importante número de civiles. Se estima que en Okinawa antes de la batalla vivían cerca de 500.000 habitantes, que lamentablemente se verían arrastrados a estos infernales combates, donde cientos de miles de ellos perecerían, tristemente la mayoría a causa de las tropas de su propia nación. Ahondaremos en ese tema más adelante. Por su parte, los americanos reunieron una fuerza naval mucho más grande que la empleada en Normandía el año anterior, un total de 330 buques de guerra, entre los cuales se encontraban 12 portaaviones y más de 1.140 barcos de transporte formaban esta enorme acumulación de fuerzas, al mando del almirante Chester Nimitz. Mientras tanto, las fuerzas terrestres estarían compuestas por una mezcla de divisiones del ejército y de los marines, llegando a un total de 180.000 hombres. Al mando de esas tropas se encontraba el general Simón Bolívar Wagner. El 1 de abril de 1945, los cañones de los navíos estadounidenses hicieron retumbar las tranquilas aguas del Pacífico. Había comenzado el bombardeo más devastador del frente. Los defensores en Okinawa recibieron el impacto de más de 44.000 proyectiles, 33.000 cohetes y un aluvión de ataques aéreos. Silenciados los cañones navales, las lanchas de desembarco zarparon hacia la isla. Sorpresivamente, amigos, no recibieron ataques del enemigo. Es más, las tropas del general Wagner podrían hasta haber nadado tranquilamente hasta la orilla de la playa. En el día D en Normandía, las tropas que desembarcaron en Omaha y Utah principalmente tuvieron que luchar por cada palmo de tierra para poder avanzar,
Sin embargo, en Okinawa las tropas, tanques y suministros llegaron a tierra casi sin esfuerzo. A las 10 p.m. ya habían desembarcado más de 50.000 hombres y decenas de tanques. Se habían asegurado los aeródromos de Kadena y Yantan. La razón de esto fue por la estrategia planteada por el general Mitsuru. A diferencia de Iwo Jima, en Okinawa el número de tropas no era suficiente como para poder cubrir todo el terreno. Por lo tanto, las fuerzas niponas se dedicaron a centrar sus efectivos tanto en el norte como en el sur de la isla, que ofrecían sólidas posiciones defensivas, sobre todo esta última, donde se erigía la línea de defensa Shuri. Bien amigos, vamos a ver ahora cómo les fue a los marines despejando las posiciones enemigas, tanto en el norte como en el sur de la isla. Comenzaremos por la parte más sencilla, por así decirlo, que fue el extremo norte de Okinawa. Esta misión se le encomendó a la primera y sexta divisiones, que realmente no tuvieron muchas dificultades. A lo largo de 15 días de avance, en el extremo norte se había hecho una cantidad considerable de prisioneros, pero solían ser tropas de segunda o tercera categoría pobremente armadas, por lo general civiles reclutados a la fuerza. Podríamos decir que la batalla más complicada que tuvieron los marines en el extremo norte de la isla fue en una zona llamada El Pináculo, la cual era una cordillera que se conformaba por 15 fortines repartidos en 4 sectores, llamadas Cactus Ridge, Red Hill, Tombstone Ridge y Triangulation Hill. Estos estaban defendidos por cerca de 1.500 soldados japoneses y que los americanos tardaron 4 días en tomar. Con el norte de Okinawa asegurado, las tropas dieron media vuelta para apoyar a las divisiones 77 y 96, que avanzaban al extremo sur de la isla. Más de 60.000 japoneses defendían este lado, y se concentraban principalmente en la línea defensiva Shuri. Los primeros combates intensos se registraron desde mediados de abril, pero solo fueron el preludio de una serie de enfrentamientos que se convertirían en los más duros del frente del Pacífico. Los japoneses contaban con la ventaja de tener posiciones defensivas ya preparadas, además de hacer uso de cuevas para cubrirse de ataques navales, aéreos y de la artillería estadounidense. Por esto los marines se vieron obligados al uso recurrente de sus lanzallamas, una labor muy peligrosa, y al empleo de una particular variante del tanque Sherman, la versión Crocodile, que disponía de un lanzallamas y podía almacenar hasta 150 galones de combustible. La batalla aún continuaba. Para mayo se lanzó un gran ataque, con más de 27 batallones de artillería y 375 aviones. Los marines habían acabado con cerca de 10.000 soldados enemigos, pero apenas se había roto las defensas en torno a Shuri. Solo se logró avanzar unos cuantos kilómetros cuando los japoneses se retiraron de manera voluntaria al ver sus posiciones seriamente dañadas y comprometidas. La característica de la batalla en Okinawa fue muy cruel. Los japoneses no tomaban prisioneros, e imbuidos en el Bushido rara vez se rendían. La lucha cuerpo a cuerpo y combate cercano solo podía ser hasta la muerte. Hubo 2 batallas particularmente intensas en el sur de la isla. La primera, en la apodada Colina del Chocolate. Esta colina de más de 40 metros, altamente fortificada y defendida, protegía la entrada a la ciudad de Shuri. Los ataques de artillería y aéreos fueron inútiles, pues desde la colina los japoneses tenían unas 500 entradas hacia sus posiciones subterráneas. Las tropas terrestres tuvieron que destruir cada fortificación japonesa por separado, una operación que fue tediosa, costosa y peligrosa. Se utilizó dinamita para sellar estas aberturas. La colina fue finalmente tomada por las fuerzas estadounidenses el 16 de mayo. La otra batalla bastante ardua fue por el acantilado Maeda, conocido como Hawksop Ridge. El combate inició el 26 de abril y no acabó hasta el 7 de mayo a un costo elevadísimo de bajas para ambos bandos, y en donde un objetor de conciencia, Desmond Doss, se haría merecedor de la Medalla de Honor al Congreso. Su historia la pueden ver en el video que le dediqué, que saldrá al final de este. Pues bien, poco tiempo después cayeron los importantes centros urbanos de Naha y el 1 de junio de Shuri. Con la principal línea defensiva japonesa en manos estadounidenses,
La batalla estaba decidida, mas no culminada. Tuvieron que pasar otros 20 días de dura lucha para asegurar por completo la isla, finalmente el día 21 de junio de 1945. Después de 82 días de combate, Okinawa estaba bajo control estadounidense, pero a un elevado costo. 20.000 marines y soldados habían perdido la vida y otros 32.000 habían resultado seriamente heridos. Entre estas bajas se encontraba el general Simón Bolívar Wagner, el militar de más alto rango de Estados Unidos, muerto durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso japonés, las pérdidas ascienden a más de 100.000 muertos. Ante la evidente derrota, el general Mitsuru y su estado mayor cometieron el harakiri. Así también lo hicieron cientos de soldados japoneses, en su mayoría oficiales, los cuales también lamentablemente incitaron a los civiles a cometer suicidio, mintiéndoles acerca de que Estados Unidos no tomaba prisioneros. La realidad fue otra. Si bien sí se reportó casos de abusos contra la población durante los primeros días de finalizada la batalla, no fue una constante como los militares japoneses hicieron creer a su gente. Los habitantes de Okinawa se sorprendieron con frecuencia por el trato humano que recibieron del enemigo. Las sangrientas batallas en Iwo Jima y Okinawa hicieron reconsiderar al alto mando de Estados Unidos acerca de la ya planeada Operación Downfall. La pregunta era, ¿Japón sería un Okinawa e Iwo Jima, pero a gran escala? El día 16 de julio de 1945, en el Álamo, Nuevo México, la primera bomba atómica fue detonada. 10 días después, el presidente Truman enviaba un ultimátum al Japón ofreciéndole la rendición incondicional, pero no obtuvo respuesta alguna. Lo que pasó después, amigos, ustedes ya lo conocen. En fin, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. No olviden dejar su pulgar arriba, comentar, suscribirse al canal y nos vemos en otro video la próxima semana.